Jacob Hayes siempre se había considerado un hombre de ciencia arraigado en los rigurosos límites de la biología y la genética, pero nada de eso podía prepararlo para lo inesperado. En un momento estaba a bordo de la nave de transporte Starfire 7 en ruta a un puesto de avanzada a años de la Tierra. Al siguiente, estaba atravesando un destello de luz cósmica. La conciencia apenas se aferraba a su cuerpo mientras se sentía dispersarse a través de las estrellas. Cuando finalmente abrió los ojos, ya no estaba en la comodidad estéril de una nave espacial. El cielo sobre él era de un extraño tono esmeralda y el aire a su alrededor era pesado, casi dulce con el aroma de una flora desconocida. Confuso y desorientado, se levantó y miró a su alrededor tratando de darle sentido al paisaje alienígena que lo rodeaba. El instinto de Jacob era hacer un inventario de la manera en que lo habían entrenado en situaciones de supervivencia. Su escáner y dispositivo de comunicación habían desaparecido, aunque su traje permanecía casi intacto. Todavía podía sentir su armadura motorizada debajo de su guante corporal ajustado, aunque estaba en silencio ahora que su batería interna se había agotado. Alcanzó su cinturón de herramientas de emergencia y sacó una baliza localizadora de bajo consumo, pero cuando la activó, el dispositivo simplemente chisporroteó y murió como si la atmósfera misma fuera hostil a la tecnología humana antes de que pudiera ordenar sus pensamientos. Un sonido resonó desde algún lugar cercano, un crujido. Casi como pasos, rápidamente se agachó y se ocultó en la espesa maleza cubierta de enredaderas. Su corazón latía con fuerza mientras escaneaba sus alrededores, esperando que fuera solo algún tipo de vida silvestre alienígena. El silencio fue roto por voces suaves y melódicas pero mezcladas con una autoridad que hizo que su estómago se apretara. Miró a través del follaje y vislumbró un movimiento. Un grupo de altas figuras de levantamiento con una piel sorprendentemente azul, sus cuerpos adornados con prendas mínimas de tejido intrincado, se movían. Con una elegancia que desafiaba la lógica, sus ojos reflejaban la luz como metal pulido, un intruso o un regalo. Uno de ellos murmuró con una voz casi de canción, su mirada barriendo la densa maleza donde Jacob estaba escondido. Otro respondió: si es un regalo, sobrevivirá. Prueba si no. Su voz se apagó con un tono de despido como si la supervivencia fuera meramente una formalidad. El pulso de Jacob se aceleró. Él sabía que su mejor oportunidad de entender su predicamento radicaba en hacer contacto, pero también percibía el peligro aún así. No tenía muchas opciones, no podía permanecer escondido para siempre. Reuniendo su coraje, lentamente se levantó de la maleza. Manos levantadas en un gesto de paz, la figura más alta del grupo claramente. Su líder lo miró fijamente a los ojos, su mirada plateada se sintió como si le atravesara la mente y Jacob reprimió un escalofrío. Soy Jacob Hayes, un investigador de la Tierra, dijo su voz firme pero firme. Vengo en paz. Sus labios se curvaron en una sonrisa que era a la vez curiosa y depredadora. Tierra, el mundo cuna ella. Dijo como si probara las palabras en su lengua. Dio un paso adelante, más cerca de lo que Jacob hubiera preferido, su altura colocándola una cabeza por encima de él. Bienvenidos, hombres de la Tierra, soy Sarah Hay, guardián de la tribu de Alia, y tú, Unskyon, ahora estás en nuestras manos. Jacob rápidamente se dio cuenta de que esta no era una situación de primer contacto ordinaria que tenía. Aterrizó en un mundo con una sociedad estructurada que claramente valoraba la fuerza y la obediencia. Sarah lo estudió con una intensidad que él podía sentir en su piel, su mirada parpadeando hacia sus hombros, su mandíbula como si estuviera evaluando un premio. Estás desarmado, dijo, una leve sonrisa en sus labios, una elección inusual para un visitante de Alia. ¿Has venido aquí para ofrecerte voluntariamente? Fui transportado aquí por accidente, dijo Jacob, luchando por mantener su voz tranquila. Solo soy un científico. La diversión de Sarah no se desvaneció. Accidente o destino, la tribu de Alia no ve la diferencia. Estás aquí y por lo tanto servirás o morirás en el intento. Extendió su mano, haciéndole un gesto para que la siguiera como si supiera que no tenía otra opción. Jacob sopesó sus opciones. Estaba desarmado, superado en número y en un planeta donde su supervivencia dependería completamente de su adaptabilidad. Con un asentimiento renuente se puso a caminar junto a Sarah y sus compañeros, robando para lo que fuera que hubiera por delante. Mientras caminaban por el bosque alienígena, Jacob notó la vegetación creciendo densa y extraña. Vides parecía latir con una luz interior. Las flores se giraron para mirarlos como si fueran sensibles y el suelo bajo sus pies palpitaba débilmente, casi como si estuviera vivo. La atmósfera era embriagadora, inquietante y fascinante a la vez. Pronto el bosque se despejó para revelar una ciudad en expansión diferente a todo lo que Jacob había imaginado. Los edificios crecieron desde el suelo como esculturas orgánicas que se retorcían y ascendían en espiral de manera armoniosa. Las estructuras parecían brillar con un brillo bioluminiscente que arrojaba una luz de otro mundo a través del paisaje. El aire estaba denso con el zumbido de energías invisibles,
una mezcla de poder puro antiguo y maravillas biotecnológicas avanzadas. Sara lo llevó a un gran espacio abierto en el centro de la ciudad donde más de su especie esperaban. Cada uno tenía la misma piel azul llamativa, ojos plateados y una gracia que parecía casi demasiado perfecta para ser natural. La multitud observó a Jacob con una mezcla de curiosidad, sospecha y algo más, un hambre que lo hizo moverse incómodo. Sara levantó la voz y se dirigió a la asamblea. El cielo nos ha entregado a un extraño, un hombre de la tierra, un hombre que dice ser un buscador de conocimiento. Ella le lanzó una mirada astuta. Sin embargo, ha encontrado su camino hacia nuestro dominio donde el conocimiento es difícil y la vida es difícil. Ganó la multitud, murmuró algunos de ellos asintiendo en acuerdo. Jacob se dio cuenta de que lo estaban evaluando tanto como escuchando. Él no era solo una curiosidad, era un forastero. Se esperaba que demostrara su valor o enfrentara las consecuencias. Uno de los espectadores dio un paso adelante, llevaba un manto de enredaderas tejidas y adornos cristalinos, su mirada aguda y evaluando si él debe permanecer entre nosotros. Déjenlo enfrentar la prueba de las sombras, dijo su voz, una mezcla de autoridad y desafío. Déjenlo demostrar si tiene la fuerza para sobrevivir como uno de nosotros. Sara asintió claramente aprobándola. Sugerencia se volvió hacia Jacob, un destello de desafío en sus ojos. Tu primera prueba te espera, terrícola, demuestra lo que vales y puede que vivas para ver el amanecer. Jacob sintió que su corazón latía con una mezcla de miedo y anticipación. Él no sabía lo que le esperaba, pero sabía que lo enfrentaría con cada gramo de fuerza que tenía. No había vuelta atrás. Jacob Hayes siempre se había considerado un hombre de ciencia arraigado en los rigurosos límites de la biología y la genética, pero nada de eso podía prepararlo para lo inesperado. En un momento estaba a bordo de la nave de transporte Starfire 7 en ruta a un puesto de avanzada a años de la Tierra. Al siguiente, estaba atravesando un destello de luz cósmica. La conciencia apenas se aferraba a su cuerpo mientras se sentía dispersarse a través de las estrellas. Cuando finalmente abrió los ojos, ya no estaba en la comodidad estéril de una nave espacial. El cielo sobre él era de un extraño tono esmeralda y el aire a su alrededor era pesado, casi dulce, con el aroma de una flora desconocida. Confuso y desorientado, se levantó y miró a su alrededor tratando de darle sentido al paisaje alienígena que lo rodeaba. El instinto de Jacob era hacer un inventario de la manera en que lo habían entrenado en situaciones de supervivencia. Su escáner y dispositivo de comunicación habían desaparecido, aunque su traje permanecía casi intacto. Todavía podía sentir su armadura motorizada debajo de su guante corporal ajustado, aunque estaba en silencio ahora que su batería interna se había agotado. Alcanzó su cinturón de herramientas de emergencia y sacó una baliza localizadora de bajo consumo, pero cuando la activó, el dispositivo simplemente chisporroteó y murió como si la atmósfera misma fuera hostil a la tecnología humana antes de que pudiera ordenar sus pensamientos. Un sonido resonó desde algún lugar cercano, un crujido. Casi como pasos, rápidamente se agachó y se ocultó en la espesa maleza cubierta de enredaderas. Su corazón latía con fuerza mientras escaneaba sus alrededores, esperando que fuera solo algún tipo de vida silvestre alienígena. El silencio fue roto por voces suaves y melódicas, pero mezcladas con una autoridad que hizo que su estómago se apretara. Miró a través del follaje y vislumbró un movimiento. Un grupo de altas figuras de levantamiento con una piel sorprendentemente azul, sus cuerpos adornados con prendas mínimas de tejido intrincado, se movían con una elegancia que desafiaba la lógica. Sus ojos reflejaban la luz como metal pulido, un intruso o un regalo. Uno de ellos murmuró con una voz casi de canción, su mirada barriendo la densa maleza donde Jacob estaba escondido. Otro respondió: si es un regalo, sobrevivirá. Prueba. Si no. Su voz se apagó con un tono de despido, como si la supervivencia fuera meramente una formalidad. El pulso de Jacob se aceleró. Él sabía que su mejor oportunidad de entender su predicamento radicaba en hacer contacto, pero también percibía el peligro. Aún así, no tenía muchas opciones. No podía permanecer escondido para siempre. Reuniendo su coraje, lentamente se levantó de la maleza. Manos levantadas en un gesto de paz, la figura más alta del grupo claramente. Su líder lo miró fijamente a los ojos, su mirada plateada se sintió como si le atravesara la mente, y Jacob reprimió un escalofrío. Soy Jacob Hayes, un investigador de la Tierra, dijo su voz firme, pero firme. Vengo en paz. Sus labios se curvaron en una sonrisa que era a la vez curiosa y depredadora. Tierra, el mundo cuna ella, dijo como si probara las palabras en su lengua. Dio un paso adelante, más cerca de lo que Jacob hubiera preferido, su altura colocándola una cabeza por encima de él. Bienvenidos, hombres de la Tierra. Soy Sara Hay, guardián de la tribu de Alia, y tú, Unskayon, ahora estás en nuestras manos. Jacob rápidamente se dio cuenta de que esta no era una situación de primer contacto ordinaria que tenía. Aterrizó en un mundo con una sociedad estructurada que
Claramente valoraba la fuerza y la obediencia. Sara lo estudió con una intensidad que él podía sentir en su piel su mirada. Parpadeando hacia sus hombros su mandíbula como si estuviera evaluando un premio. Estás desarmado. Dijo una leve sonrisa en sus labios, una elección inusual para un visitante de Alia. ¿Has venido aquí para ofrecerte voluntariamente? Fui transportado aquí. Por accidente, dijo Jacob luchando por mantener su voz tranquila. Solo soy un científico. La diversión de Sara no se desvaneció. Accidente o destino. La tribu de Alia no ve la diferencia. Estás aquí y por lo tanto servirás o morirás en el intento. Extendió su mano, haciéndole un gesto para que la siguiera como si supiera que no tenía otra opción. Jacob sopesó sus opciones. Estaba desarmado, superado en número y en un planeta donde su supervivencia dependería completamente de su adaptabilidad. Con un asentimiento renuente se puso a caminar junto a Sara y sus compañeros, robando para lo que fuera que hubiera por delante. Mientras caminaban por el bosque alienígena, Jacob notó la vegetación creciendo densa y extraña. Vides parecía latir con una luz interior. Las flores se giraron para mirarlos como si fueran sensibles y el suelo bajo sus pies palpitaba débilmente, casi como si estuviera vivo. Sus dedos rozaron una de las sombras, una oleada de fuego frío lo atravesó y su visión se volvió borrosa. Vio destellos de imágenes extrañas, recuerdos que no eran suyos. Vislumbres de batallas y dolores que abarcaron siglos. Su mente se tambaleó, pero él se mantuvo firme, negándose a dejar que las imágenes lo abrumaran, como si sintieran su resistencia. Las sombras retrocedieron un poco, dándole un momento para ordenar sus pensamientos, pero justo cuando sintió un destello de alivio, el suelo debajo de él se movió, inclinándose de repente y obligándolo a recuperar el equilibrio. Una grieta irregular partió la plataforma y más sombras salieron arremolinándose alrededor de sus piernas, tratando de tirarlas hacia el chasis. Con un grito, Jacob pateó, su pie conectó con una de las sombras. Para su sorpresa, se disipó en una voluta de humo. Apretando los dientes, atacó. De nuevo, decidido a mantenerse firme, las sombras silbaron, retrocediendo ligeramente. Sus formas se ondularon como si no estuvieran seguras de cómo proceder. Sara observó desde el borde de la plataforma. Su expresión era indescifrable. Jacob captó su mirada y en ese momento sintió una oleada de desafío. No iba a dejar que estas criaturas o ella determinaran su destino. Aprovechando cada gramo de fuerza que tenía, Jacob siguió adelante, haciendo retroceder a las sombras paso a paso. Su mente ardía con un solo pensamiento: supervivencia. No sería quebrantado ni por estos seres ni por este mundo alienígena. Finalmente, como si reconociera su resolución, las sombras comenzaron a disiparse y se desvanecieron en la niebla. La grieta en la plataforma se selló y el suelo se niveló una vez más. La niebla se levantó y la plataforma volvió a su estado original como si la prueba nunca hubiera sucedido. Respirando pesadamente, Jacob se giró para mirar a Sara. Un murmullo recorrió la multitud. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y aprobación. Sara inclinó la cabeza ligeramente. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Has pasado la prueba de las sombras. Terrestre, dijo su voz con una nota de admiración a regañadientes. Parece que puedes tener más fuerza de la que esperaba. Jacob se enderezó y encontró su mirada con una confianza recién descubierta. No lo hizo. Sabía qué más le tenía reservado este mundo, pero una cosa era segura. No se rendiría sin luchar. Sara extendió la mano para indicarle que lo siguiera mientras se movían entre la multitud. Vio a otros asintiendo sutilmente en su dirección. Sus ojos ahora sostenían un respeto que no había estado allí antes. Lo que fuera que había demostrado en la prueba de las sombras le había otorgado una aceptación tentativa entre ellos, pero Jacob sabía que esto era solo el comienzo. Dejaron la plataforma central serpenteando a través de los sinuosos senderos de la ciudad. Las estructuras crecían sin problemas desde el suelo, orgánicas, pero resistentes, brillando con una leve bioluminiscencia mientras el anochecer se asentaba sobre Alia. El aire parecía vibrar con energía, un pulso que coincidía con el ascenso y descenso de las voces de los reunidos alrededor de las hogueras o inclinados sobre extraños instrumentos brillantes. Se detuvieron frente a un edificio incrustado en la ladera, una mezcla de piedra natural y metales iridiscentes elegantes que atrapaban la luz como vidrio pulido. Sara hizo un gesto para que entrara y dudó solo brevemente antes de entrar. El interior estaba fresco, el aire espeso con el aroma de algo bioluminiscente a base de hierbas y terroso. Las enredaderas se enroscaban por las paredes arrojando un suave resplandor verde. Sobre la habitación en el centro había una mesa baja con objetos cuidadosamente ordenados, una estera tejida, un pequeño cuenco de madera lleno de un líquido plateado y una piedra intrincadamente tallada con símbolos rúnicos grabados.
En su superficie Sarah entró detrás de él, su mirada se desplazó a los elementos en la mesa. Este es un lugar de curación y preparación, dijo, has demostrado tu resiliencia, pero las pruebas solo se intensificarán a partir de aquí, debes estar listo. Él estudió el cuenco de líquido, los símbolos y la tenue niebla que se elevaba de ellos. Preguntándose si había más significado en este lugar de lo que él creía, Sarah notó su concentración y asintió con aprobación. La prueba a la que te enfrentaste era una de sombras, una prueba de coraje contra lo desconocido, ella explicó, su tono casi instructivo ahora, pero nuestro mundo exigirá más que valentía. Las próximas pruebas requieren fuerza mental, claridad de propósito, y esto, ella hizo un gesto hacia el cuenco, te ayudará a preparar tu mente. Jacob la miró tratando de medir su sinceridad. Él no confiaba en ella del todo, pero también sentía una extraña sensación de respeto por ella y su gente. Respirando profundamente, sumergió el dedo en el líquido. Estaba frío al tacto y le provocó un leve cosquilleo en la mano, como si estuviera estático. Miró a Sarah y ella sintió una vez y dio una orden silenciosa de beber. Levantó el cuenco a sus labios y tomó un sorbo cauteloso. El líquido era suave y tenía un sabor ligeramente metálico que permaneció en su lengua casi de inmediato. Sintió un calor que se extendía por su cuerpo, se instalaba en su pecho y se irradiaba hacia afuera. Su visión se volvió ligeramente borrosa y parpadeó. Tratando de estabilizarse, el mundo a su alrededor comenzó a moverse. Las paredes parecían desvanecerse, reemplazadas por una interminable extensión de estrellas. Se sentía como si estuviera flotando en el espacio. El suelo se había ido bajo sus pies. Su cuerpo no tenía ondas. La voz resonó en su mente, suave pero poderosa. Recuerda quién eres, Jacob Hayes, y recuerda por qué has venido. La voz le sonaba familiar, casi como la suya, pero tenía una profundidad y gravedad que resonaba en su interior. Sintió que los recuerdos surgían, rostros, lugares, fragmentos de una vida en la que no había pensado en años. Los rostros de sus padres aparecieron en su mente. Sus expresiones cálidas pero teñidas de preocupación. Sus primeros días como investigador. Su fascinación por el cosmos y el potencial que tenía. Entonces, la voz cambió. Se volvió más oscura. Su tono se volvió más frío. Y recuerda lo que has perdido. La ola de dolor lo invadió. Recuerdos de amigos, de fracasos, de los sacrificios que había hecho para estar donde estaba. Luchó por rechazarlos para mantener su enfoque, pero la voz persistió, susurrando verdades que había enterrado profundamente dentro de sí mismo. Para sobrevivir aquí debes enfrentar todo lo que eres. No solo la fuerza que llevas, sino también el dolor, los arrepentimientos, los miedos. Solo entonces entenderás el camino que tienes por delante. Jacob sintió que lo empujaban hacia atrás. Las estrellas se disolvieron en la oscuridad. Las paredes de la cámara se reformaron a su alrededor. Parpadeó desorientado cuando el rostro de Sarah entró en foco. Su expresión era ilegible. Sus ojos se entrecerraron ligeramente como si tratara de evaluar su reacción. ¿Viste?, preguntó en voz baja. Su voz era casi un susurro. Él asintió y tragó saliva. Las emociones persistentes, sí, ella asintió levemente en aprobación. Bien, has comenzado a enfrentar tus propias sombras, pero hay más por descubrir. El camino no será fácil, Jacob. Y Alia no perdona la debilidad. La miró a los ojos, un fuego se encendió dentro de él. Yo no vine tan lejos para romperme, respondió su voz firme. Una leve sonrisa cruzó sus labios, un destello de respeto genuino brillando a través. Entonces tal vez durarás más de lo que pensé, dijo girándose para irse. Descansa esta noche, mañana enfrentarás la prueba de la mente. Mientras ella se iba, Jacob se sentó en la colchoneta dejando que los últimos efectos del extraño líquido se desvanecieran. Sintió una sensación de determinación creciendo dentro de él, una resolución de enfrentar lo que fuera que se avecinara. Las estrellas, su pasado, las pruebas, todas eran parte del viaje ahora, un camino que forjaría paso a paso en este extraño mundo nuevo. Mientras la primera luz del amanecer se deslizaba en la habitación, Jacob sintió una claridad renovada, aunque los restos de sus visiones permanecían en su mente. El calor fugaz de su familia, el eco de las ambiciones y los dolorosos recuerdos de la pérdida se sentían como piezas de un rompecabezas que apenas estaba empezando a entender. Ahora sabía que Alia no era solo un lugar de pruebas físicas, era un crisol para el alma que ponía a prueba las partes más profundas de quién era. Se levantó de la estera y encontró a Sarah esperándolo afuera. Ella asintió brevemente y le hizo un gesto para que lo siguiera mientras se abrían paso a través de la ciudad temprano en la mañana. Otros miembros de su tribu lanzaron miradas en su dirección. Algunos curiosos, otros cautelosos. Jacob podía sentir el peso de sus expectativas, aunque no sabía exactamente qué esperaban que demostrara.
Llegaron a un claro en el borde de la ciudad donde un amplio estanque de agua poco profundo reflejaba el sol naciente. Alrededor del estanque había piedras lisas, cada una tallada con símbolos y dispuestas en un círculo. En el centro del claro se encontraba un hombre alfiano mayor, su piel de un tono azul más oscuro y profundo, sus ojos plateados enmarcados por innumerables líneas finas. Tenía un aura de sabiduría y calma y, mientras observaba a Jacob acercarse, su mirada parecía ver bien. A través de él, este es nuestro anciano del conocimiento Arian. Sera dijo que su tono reverente te guiará a través de la prueba del. Mente Aran dio un paso adelante, su expresión ilegible terrícola dijo su voz. Baja y sonora en nuestro mundo, la mente es la puerta de entrada a la fuerza, un laberinto que uno debe dominar si quiere ejercer el verdadero poder. Hoy caminarás a través de tu propia mente, tu desafío es emerger con claridad y verdad. Jacob se preparó inseguro de lo que vendría. Aran asintió con aprobación ante su disposición, haciendo un gesto hacia la piscina. Da un paso adelante, instruyó, y deja que tu reflejo te guíe. Jacob dio un paso vacilante hacia adelante, mirando hacia él. Agua, su reflejo le devolvió la mirada familiar pero extraño, distorsionado por las ondulaciones. El agua brilló y luego se calmó como si se asentara en una profundidad que no había notado antes. Concéntrate, Arian instruyó, permítete hundirte en la superficie, deja que tu mente se abra. Mientras concentraba el reflejo en el agua parecía cambiar, deformándose en formas e imágenes. El bosque a su alrededor se desvaneció, reemplazado por escenas de su propia vida desarrollándose como momentos de un sueño. Se vio a sí mismo cuando era un niño, leyendo libros de ciencia hasta altas horas de la noche. Entonces la imagen cambió, mostrando sus primeros días en el programa Starfire 7, la emoción del descubrimiento brillando en sus ojos. Pero luego surgieron recuerdos más oscuros: misión fallida, el colega que no pudo salvar, el peso de la culpa y el implacable impulso por enterrarlo. Su corazón latía con fuerza, una oleada de arrepentimiento inundándolo mientras su pasado lo confrontaba sin filtros y crudo frente a él. La voz de Aran atravesó la neblina: enfrenta lo que has ocultado de ti mismo. Jacob apretó los dientes, el torrente de imágenes se volvía abrumador. Podía sentir el peso de su pasado sobre él, la presión que se ponía a sí mismo, los sacrificios que había hecho, todo en pos de algo que ya no podía definir. Y luego un solo recuerdo escalofriante subió a la superficie. Vio el Starfire 7 en órbita, la transmisión final de la tripulación, sus amigos, justo antes de que lo transportaran aquí. Fue su culpa haber ido a esa misión, él había presionado para ello, convencido de que podían abrir nuevos caminos, descubrir algo que nadie había visto antes. No había podido salvarlos y ahora él no incluso sabía si estaban vivos. La culpa lo envolvía como un vicio. Su reflejo astillaba cada fragmento, un pedazo de la vergüenza y el arrepentimiento que había llevado. Sentía como si estuviera siendo arrastrado bajo su mente, fracturándose bajo el peso de todo. Déjalo ir. La voz de Aran era suave pero constante. La culpa es un veneno. Jacob Hayes, te cegará. Te debilitará y drenará la fuerza que necesitas para sobrevivir. Debes perdonarte a ti mismo. Las palabras hirieron profundamente a Jacob. Se encontró temblando mientras se enfrentaba a su reflejo. Perdónate a ti mismo. Nunca lo había considerado, pero mientras estaba allí frente a los pedazos fracturados de sí mismo, se dio cuenta de que si no lo hacía, estaría perdido aquí, perdido en su propio dolor, sus propias sombras. Con una respiración tranquilizadora, extendió la mano mentalmente, reuniendo cada fragmento, volviéndolos a unir. Podía sentir que el peso disminuía. La opresión en su pecho se aliviaba al liberar cada pieza de arrepentimiento. Cada fragmento de culpa. Su reflejo en el agua se aclaró, solidificándose hasta que estuvo completo. Una vez más, el bosque regresó a su alrededor y Arian lo estaba mirando con una calma. Intensidad, has enfrentado la oscuridad dentro de ti, dijo con aprobación. Ahora eres más fuerte, terrícola. Jacob miró hacia arriba sintiendo una extraña calma. Invadiéndolo por primera vez en años, los recuerdos ya no lo perseguían, eran simplemente una parte de él, un recordatorio, pero ya no una carga. Aran dio un paso atrás, inclinando su cabeza en respeto. Has pasado la prueba de la mente, Jacob Hayes, con cada prueba te acercas más a entenderte a ti mismo y a entender nuestro mundo. Sara se acercó. Su expresión era de aprobación teñida de intriga. Pocos forasteros sobreviven a la prueba de la mente, admitió, pero hay más pruebas por delante y no serán fáciles. Jacob la miró a los ojos, su determinación se renovó. Podía sentir a Luz sostenerlo cada vez más fuerte, no como una trampa, sino como un lugar donde podía encontrar un nuevo tipo de propósito, un lugar donde finalmente podía soltar el peso que había llevado durante tanto tiempo. Entonces continuemos, dijo su voz firme y segura. Estoy listo. La expresión de Sara cambió, el más leve indicio de una sonrisa tocando sus labios. Entonces sígueme, dijo girándose
hacia el sendero del bosque que se alejaba del juicio de la mente mientras caminaban. El denso bosque se abrió y Jacob comenzó a notar detalles que no había visto antes. Las enredaderas entrelazaban los árboles como venas que brillaban débilmente con pulsos de luz, y el aire se sentía vivo, cargado de una energía que agudizó sus sentidos. Pronto llegaron a un antiguo arco de piedra cubierto de musgo y adornado con tallas que se asemejaban a formas geométricas y formas naturales. Árboles, olas y montañas. Ser se detuvo y hizo un gesto hacia la entrada. Este es el comienzo de la prueba del espíritu. Ella explicó que se dice que solo aquellos que entienden su lugar dentro del universo pasarán. Jacob sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero se estabilizó. Ya había soportado la prueba de la mente y había descubierto partes de sí mismo que no había querido enfrentar. Asintió y dio un paso adelante hacia el arco mientras cruzaba el umbral. El mundo que lo rodeaba cambió. La exuberante jungla se desvaneció reemplazada por una extensión de cielo interminable y oscuro salpicado de estrellas y planetas que se sentían muy familiares. Se dio cuenta con un sobresalto de que estaba flotando en el espacio. Sin ataduras y con la cabeza sola, la vasta silueta del Starfire 7 se alzaba, su contorno iluminado por la distante luz de las estrellas. Jacob se movió instintivamente hacia la nave, pero cada paso se sentía lento, como caminar a través de agua espesa. Extendió la mano, tocó el frío metal del casco y un torrente de recuerdo se apresuró a regresar, su tripulación, la camaradería compartida y la pura maravilla de explorarlo desconocido, pero el recuerdo también trajo una punzada de pérdida de sueños y mentiras que quedaron sin terminar. Mientras se demoraba junto a la nave, sintió un tirón, como si algo lo llamara de regreso. Era sutil pero innegable, el silencioso recordatorio de que su camino ya no estaba con la nave o su misión. Jacob, una voz resonó a través de la extensión, baja y familiar. Se giró para ver una figura que se dirigía hacia él, una figura que se parecía exactamente a él. Los ojos de la aparición eran agudos y penetrantes, llenos de las ambiciones que una vez había tenido. Era como si estuviera mirando a su yo pasado. Nunca perteneciste aquí, ¿verdad? La aparición dijo, su voz estaba mezclada con dudas. Siempre te ha impulsado una necesidad de algo más para probarte a ti mismo, pero ¿valió la pena el costo? Jacob sintió una punzada en el pecho. Las palabras lo atravesaron. Había pasado años siguiendo adelante sin permitirse cuestionar el propósito de su viaje, pero aquí, cara a cara con su propio pasado, no podía evitar la pregunta por más tiempo. Sí, dijo, aunque su voz vaciló. Me costó, sí, pero también me llevó a lugares que nunca podría haber imaginado. La mirada de la aparición se suavizó y pareció vacilar sus bordes, difuminándose. Luego abraza ese propósito no por culpa o ambición, sino por algo más grande que ver, buscar, aprender a crecer. Mientras las palabras salían de los labios de la aparición, comenzaron a disiparse, esparciéndose como polvo de estrellas a través del cielo oscuro, hasta que se fue dejando a Jacob solo. Pero él ya no se sentía solo. Había una quietud en él, una sensación de aceptación que lo había eludido hasta ahora. La visión del espacio y el Starfire 7 se desvaneció, reemplazada por la densa jungla y el antiguo arco de piedra. Sara se quedó allí mirándolo con la mirada firme y conocedora que estaba comenzando a reconocer como única a su gente. Has pasado, dijo ella, su voz era casi un susurro. La prueba del espíritu exige no solo coraje sino propósito, propósito que ahora has encontrado. Jacob asintió, entendiendo que el viaje apenas había comenzado, pero por primera vez se sintió en paz, listo para enfrentar lo desconocido, no por reconocimiento o validación, sino por la pura e insondable alegría del descubrimiento. Sara se volvió, haciéndole un gesto para que lo siguiera. Hay una prueba final, terrícola, dijo, una que determinará tu destino. Entre nosotros, el bosque se espesó mientras Sara guiaba a Jacob por un camino sinuoso. El brillo bioluminiscente de la vegetación arrojaba una luz de otro mundo sobre sus alrededores. Cada paso que daban parecía hacer eco con una resonancia más profunda, como si el suelo debajo de ellos estuviera vivo y escuchando. Finalmente, llegaron a un claro bañado por la luz plateada de la luna, donde una reunión de los alienígenas los esperaba. Sus ojos brillaban como espejos pulidos en el centro de la reunión. Una plataforma de piedra circular se elevó del suelo. Un tallado intrincado se movía en espiral a través de su superficie, pulsando con una luz tenue que parecía latir al ritmo de los latidos del corazón de Jacob. Sura lo condujo hasta el borde de la plataforma, donde una figura vestida con una túnica oscura y etérea estaba esperando. El rostro de Fig estaba oculto, pero Jacob podía sentir su mirada penetrante. Al evaluarlo, este es el Elder Sarapas. Sara dijo con voz reverente que ella administrará la prueba final, la prueba de la unidad. La voz de Alter Serap era suave pero resonaba con autoridad.
Jacob Hayes, has demostrado tu fuerza y tu propósito. Entonó. Ahora, para completar tus pruebas, debes abrazar la esencia de nuestro mundo y nuestra gente. La prueba de ti no exige resistencia física ni conocimiento, sino el coraje para abrirte por completo. Sube a la plataforma. La garganta de Jacob se apretó, pero dio un paso adelante sintiendo la energía de la plataforma bajo sus pies mientras estaba de pie en el centro. Las tallas en la piedra comenzaron a brillar más y llenaron el claro con una luz radiante. El Elder Carapus levantó las manos. Su voz de canto melódico en un idioma que él no podía entender. La multitud se unió a sus voces y creó un sonido armonioso, casi hipnótico. De repente, Jacob sintió una sensación cálida que se extendía por su cuerpo, comenzando desde sus pies y subiendo como si la energía misma de Altia fluyera en él. Las imágenes comenzaron a inundar su mente. Visiones del pueblo alien por todas partes. Generaciones su conexión con la Tierra entre sí y, con algo aún más grande, vio destellos de la historia del mundo, guerras antiguas. Tiempos de paz y rituales celebrados bajo la misma luz de la luna, era como si se estuviera volviendo parte de la memoria colectiva de Alia, sintiendo sus triunfos, sus penas, sus esperanzas a medida que las visiones se intensificaban. Jacob sintió que su conciencia se disolvía fusionándose con la energía de la plataforma, la gente, el bosque mismo. Su sentido de sí mismo comenzó a vacilar y por un momento entró en pánico, pero luego recordó el propósito que había encontrado dentro de sí mismo. El compromiso con el descubrimiento y la unidad. Se entregó a la sensación, permitiéndose ser uno con el mundo que lo rodeaba. La luz que pulsaba desde la plataforma comenzó a atenuarse y el canto se hizo más lento. Luego se detuvo lentamente. Jacob volvió a tomar conciencia de su cuerpo, de su propia mente, aunque ahora sintió una nueva conexión zumbando dentro de él, un vínculo que se extendía más allá de sí mismo, vinculándolo con el pueblo aliano y la tierra. Miró hacia arriba, encontrándose con la mirada firme del anciano Carapus. Ya no eres un extraño, Jacob Hayes, dijo. Una sonrisa sutil suavizando su expresión severa. Ahora eres Alan, atado por el espíritu de nuestro mundo. Sara dio un paso adelante, sus ojos brillaban de orgullo. Bienvenido, hermano, dijo en voz baja, colocando una mano sobre su hombro. La multitud a su alrededor murmuró en aprobación, sus expresiones cálidas y abiertas. Jacob sintió una abrumadora sensación de pertenencia, una sensación que nunca antes había conocido. Realmente se dio cuenta ahora de que su viaje no había sido solo uno de supervivencia, sino de transformación. Cuando los alienígenas comenzaron a dispersarse, Sara se volvió hacia él, su mirada suavizándose. Hay mucho para que aprendas y muchos más misterios en Alia que incluso nosotros aún tenemos que descubrir, pero ahora eres parte de ese descubrimiento. Jacob asintió. Un nuevo propósito encendiéndose dentro de él. Su viaje estaba lejos de terminar, pero había adquirido una profundidad que no había anticipado. Un viaje no solo de las estrellas, sino de unidad espiritual y maravilla compartida con Sara a su lado y la gente de Alia. Como su nueva familia, Jacob estaba listo para abrazar lo que fuera que el futuro le deparara a este mundo extraño pero familiar. Como los primeros rayos de la luz de la mañana filtrado a través del dosel del bosque, Jacob sintió que la energía de Alia se asentaba dentro de él como un débil zumbido en su pecho. Sara lo guió de regreso por un camino diferente que serpenteaba a través de corredores naturales formados por la densa flora bioluminiscente. Su caminata era silenciosa pero no incómoda. De vez en cuando, Sara lo miraba como si evaluara qué tan bien transportaban la energía de Alia. Finalmente, llegaron a un claro al borde del bosque que dominaba un vasto paisaje, campos ondulados de extraños colores cambiantes, ríos que brillaban con el flujo de minerales y montañas en la distancia cuyos picos estaban ocultos por las nubes. Mire hacia Alia. Jacob, este es tu mundo ahora también. La voz de Sara era tranquila pero llena de una intensidad que le recordó la reverencia que tenía por su gente y su tierra. Durante un largo momento, Jacob simplemente absorbió la vista. Podía sentir el pulso de la tierra bajo sus pies, un recordatorio de la vida que sostenía este lugar y su gente. No era la tierra, pero era hermosa a su manera extraña, una mezcla de misterio y feroz, indomable. Naturaleza, ¿cómo te sientes?, preguntó Sara. Rompiendo el silencio, Jacob respiró hondo, sintiendo la extrañeza de su nuevo vínculo con este mundo conectado. Supongo que soy parte de algo más grande de lo que jamás he conocido. La miró con una leve sonrisa en sus labios, pero también es inquietante. Ella asintió con la cabeza y entendió en su mirada. La unidad puede ser abrumadora al principio. Todos estamos ligados a Alia y, de alguna manera, nos une entre nosotros. Nuestra existencia está entretejida, individual pero en armonía, pero recuerda que no es un vínculo para controlar, es una elección para conectarse.
Jacob consideró sus palabras, era un vínculo forjado a través de pruebas, dificultades y aceptación, una conexión más profunda que cualquier cosa que hubiera conocido. Creo que puedo aprender a vivir con eso, dijo con voz firme y con una confianza recién descubierta. Sara sonrió con una expresión más suave que tenía un toque de orgullo. Bueno, habrá mucho que aprender con el tiempo. Jacob, no solo sobre Alia, sino sobre ti mismo. Juntos vieron salir el sol sobre el mundo alienígena y, por primera vez, Jacob se sintió realmente en paz, no solo con el lugar donde estaba, sino con quien se estaba convirtiendo mientras el sol seguía saliendo. Sus ojos arrojaban vibrantes tonos violeta y dorado a través del cielo. Jacob sintió una profunda sensación de resolución, se volvió hacia Sara listo para discutir lo que se avecinaba. ¿Qué implica exactamente la prueba de las sombras? Preguntó con curiosidad, protegiendo su voz. La expresión de Sara cambió con una mezcla de seriedad e intriga. La prueba de las sombras pone a prueba no solo tu fuerza sino también tu intelecto, tu adaptabilidad y tu capacidad para conectarte con la esencia de Alia. Se llevará a cabo en el Valle de los Reflejos, un lugar sagrado donde los límites entre nuestro mundo y lo invisible son delgados. Jacob hizo eco de su intriga, alcanzando su punto máximo. Sí, en Alia creemos que cada ser, cada pensamiento y cada acción envía ondas a través del tejido de la existencia. Las sombras son los ecos de esas ondas. Manifestaciones de miedo, duda y potencial oculto. Enfrentarlas es enfrentar tu propia verdad. Jacob sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Siempre se había considerado un hombre racional basado en la comprensión científica. La idea de enfrentar manifestaciones de su yo interior le parecía extraña, pero no podía negar la atracción del desafío. ¿Y si falló? La mirada de Sara lo atravesó. El fracaso en la prueba de las sombras significa más que una derrota. Podría significar perderse en su propia oscuridad, incapaz de encontrar el camino de regreso. Sin embargo, no dejes que el miedo te guíe. Recuerda a Jacob, las sombras solo pueden existir si se lo permite. Sus palabras permanecían en su mente mientras regresaban al corazón de la ciudad. Los edificios palpitaban con energía, sus superficies bioluminiscentes parpadeaban como estrellas. Los aldeanos se detuvieron para observar a Jacob. Sus expresiones una mezcla de escepticismo y curiosidad. Él era un extraño, una anomalía en medio de ellos, y sintió el peso de su escrutinio mientras se acercaban a la plaza central. La atmósfera cambió. Una arena circular tallada en piedras brillantes y rodeada de intrincados grabados que representan la historia de la tribu de Alia, los esperaba. La multitud se reunió, sus voces un suave murmullo que llenó el aire con anticipación. Sara llevó a Jacob al centro de la arena. Aquí es donde comenzará su prueba. La gente de Alia será testigo de su viaje y te enfrentarás a las sombras de tu propia creación. Jacob asintió, escabulléndose mientras entraba. En el círculo podía sentir el pulso de energía bajo sus pies reverberando. Por todo su ser el aire se sentía cargado de electricidad, como si la misma estructura de la realidad fuera consciente de su presencia. Deja que comience la prueba de las sombras. Sara llamó, su voz haciendo eco en la arena. Con eso el suelo tembló ligeramente y un remolino comenzó a elevarse alrededor de Jacob, envolviéndolo en una densa niebla que oscureció su visión. Sintió una oleada de miedo arañando sus entrañas, pero luchó por mantener la compostura. Tomando una respiración profunda, recordó las palabras de Sara: las sombras solo pueden existir si les permites. Gradualmente comenzaron a surgir formas de la niebla, fantasmas de duda y miedo, visiones de fracasos pasados cobraron vida ante él. Momentos de inseguridad, sentimientos de inadecuación y la abrumadora presión de expectativas lo rodeaban, susurrando sus miedos más profundos. ¿Quién crees que eres? Una voz siseó haciendo eco con burla: los científicos perdidos entre las estrellas. Nunca entenderás este mundo. Jacob apretó los puños. Los recuerdos de la duda en sí mismo se encendieron dentro de él. No, gritó empujando hacia atrás contra las sombras. Soy Jacob Hayes, un buscador de conocimiento y verdad. Me he enfrentado a mis miedos antes y lo haré de nuevo. Mientras afirmaba su identidad, las sombras vacilaron, sus formas parpadeando como si lucharan contra su resolución, pero más recuerdos presionaron en recordatorios de